¿Te has preguntado quiénes fueron las mujeres más influyentes en la Biblia y qué lecciones podemos aprender de sus vidas? En este video, exploraremos las historias de 15 mujeres destacadas, desde Eva, la madre de todos los vivientes, hasta María, la madre de Jesús. Descubriremos su impacto en la historia bíblica, sus actos de fe y valentía, y cómo sus ejemplos pueden inspirarnos hoy. Acompáñanos y quédate hasta el final para conocer a estas increíbles mujeres y las poderosas lecciones que nos dejan. Número 15. María Magdalena, Lucas 8 y Juan capítulo 20. María Magdalena es una de las figuras más prominentes en el Nuevo Testamento, conocida por su devoción inquebrantable a Jesús y por ser una de las primeras testigos de su resurrección. Su historia se narra en varios pasajes de los Evangelios, especialmente en Lucas 8 y Juan 20, destacando su transformación y su papel crucial en la narrativa cristiana. María Magdalena, originaria de Magdala, una localidad en la región de Galilea, fue una de las mujeres que siguieron a Jesús durante su ministerio. En Lucas 8, versículos del 2 al 3, se menciona que Jesús había expulsado 7 demonios de ella, indicando un encuentro significativo que transformó su vida. Este acto de liberación no solo marcó el inicio de su discipulado, sino que también mostró el poder y la misericordia de Jesús. Después de su liberación, María Magdalena se convirtió en una seguidora devota de Jesús, acompañándolo junto con otras mujeres que también habían sido curadas y liberadas. Estas mujeres, incluyendo a María Magdalena, apoyaban el ministerio de Jesús con sus propios recursos, demostrando una profunda gratitud y compromiso. El impacto de María Magdalena es especialmente significativo en los eventos que rodean la crucifixión y resurrección de Jesús. Según los Evangelios, ella estuvo presente en la crucifixión, mostrando su lealtad y amor a Jesús incluso en sus momentos más oscuros. María Magdalena también fue una de las primeras en llegar al sepulcro de Jesús el domingo de la resurrección. En Juan 20, versículos del 1 al 18, se relata el conmovedor encuentro de María Magdalena con el Jesús resucitado. Al llegar al sepulcro, encontró que la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Angustiada, corrió a informar a Pedro y al otro discípulo, quienes confirmaron que el sepulcro estaba vacío. Después de que ellos se fueron, María se quedó llorando fuera del sepulcro. Fue entonces cuando vio a 2 ángeles y, poco después, a Jesús mismo, aunque inicialmente no lo reconoció. Jesús le habló, preguntándole por qué lloraba y a quién buscaba. Al escuchar su nombre, María, ella lo reconoció y exclamó Rabboni. ¿Qué significa maestro? Jesús le dio una instrucción crucial: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. María Magdalena se convirtió así en la primera en anunciar la resurrección de Jesús a los discípulos, ganándose el título de apóstol de los apóstoles. La devoción de María Magdalena a Jesús y su papel como testigo de la resurrección subrayan su importancia en la historia cristiana. Su lealtad, desde la crucifixión hasta la resurrección, demuestra una fe y amor profundos. María Magdalena no solo presenció eventos cruciales, sino que también tuvo el honor de ser la primera en comunicar la buena nueva de la resurrección, un testimonio fundamental para la fe cristiana. La vida de María Magdalena nos ofrece lecciones valiosas sobre la transformación, la devoción y el testimonio. Su liberación de los demonios por parte de Jesús marcó un nuevo comienzo, llevándola a una vida de servicio y dedicación. Su devoción se refleja en su constante presencia y apoyo durante el ministerio de Jesús y especialmente en su fidelidad durante su crucifixión y resurrección. María Magdalena también nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe, incluso en momentos de dolor y confusión. Su presencia en el sepulcro, su angustia por la ausencia del cuerpo de Jesús y su eventual encuentro con el resucitado muestran una búsqueda inquebrantable de su Señor. Este encuentro personal con Jesús resucitado transformó su dolor en alegría y le dio una misión vital: anunciar la resurrección. Además, su testimonio de la resurrección es un recordatorio poderoso de que Dios elige a personas de diversos orígenes y circunstancias para llevar adelante su mensaje. La elección de María Magdalena como la primera en ver y anunciar al Jesús resucitado destaca el valor y la dignidad que Dios otorga a todos, independientemente de su pasado.
La vida de María Magdalena, desde su liberación y discipulado hasta su testimonio de la resurrección, es un testimonio de transformación, devoción y testimonio. Su historia nos inspira a vivir con una fe profunda, a perseverar en nuestra búsqueda de Dios y a ser testigos valientes de las buenas nuevas. María Magdalena, como testigo de la resurrección, ocupa un lugar central en la narrativa cristiana y continúa siendo un ejemplo de amor y lealtad inquebrantables a Jesús. Número 14. Lidia, Hechos capítulo 16. Lidia es una figura destacada en el Nuevo Testamento, conocida por ser la primera convertida al cristianismo en Europa y una anfitriona clave para la iglesia en Filipos. Su historia, aunque breve, se encuentra en el capítulo 16 del libro de los Hechos y ofrece una visión poderosa del impacto de su fe y hospitalidad en la expansión del cristianismo. Lidia era una mujer de Tiatira, una ciudad famosa por sus talleres de teñido y producción de púrpura, un tinte costoso y muy valorado en la antigüedad. Se dedicaba al comercio de púrpura, lo que indica que era una mujer de recursos y probablemente de cierta influencia. En aquel tiempo, ella vivía en Filipos, una ciudad importante en la región de Macedonia. El apóstol Pablo, junto con Silas, Timoteo y Lucas, llegó a Filipos durante su segundo viaje misionero. Filipos era una colonia romana y una ciudad estratégica para la expansión del Evangelio. Un sábado, Pablo y sus compañeros fueron a un lugar de oración junto al río, donde encontraron a varias mujeres reunidas. Lidia estaba entre ellas. Mientras Pablo compartía el Evangelio, el Señor abrió el corazón de Lidia para que aceptara el mensaje. Hechos 16, versículo 14, dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia respondió con fe y fue bautizada junto con su casa, indicando que su conversión tuvo un impacto inmediato en su familia y sirvientes. Después de su bautismo, Lidia mostró una hospitalidad notable al invitar a Pablo y sus compañeros a quedarse en su casa. Insistió diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Hechos 16, versículo 15. Su casa se convirtió en un centro de actividades cristianas en Filipos, proporcionando un lugar de reunión y apoyo para la joven comunidad de creyentes. El impacto de Lidia en la expansión del cristianismo es significativo. Como la primera convertida en Europa, su fe y hospitalidad sentaron las bases para la iglesia en Filipos. Su casa ofreció un lugar seguro y acogedor para los apóstoles y los nuevos creyentes, facilitando la enseñanza y el crecimiento de la iglesia. La iglesia en Filipos, apoyada por Lidia y otros creyentes, se convirtió en una comunidad fuerte y generosa. La carta de Pablo a los filipenses refleja una relación especial entre el apóstol y esta iglesia, destacando su apoyo financiero y su compromiso con el Evangelio. Es probable que la influencia de Lidia y su casa como lugar de reunión jugaran un papel crucial en el desarrollo de esta comunidad. La vida de Lidia nos ofrece lecciones importantes sobre la hospitalidad y el uso de nuestros recursos para el servicio de Dios. Su disposición a abrir su hogar a los apóstoles y a la comunidad de creyentes demuestra una generosidad y un compromiso con el Evangelio que son ejemplares. Lidia utilizó sus recursos y su influencia para apoyar la obra de Dios, mostrando que cada uno puede contribuir de manera significativa al avance del reino de Dios. Además, la historia de Lidia subraya la importancia de estar abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas. Su corazón fue abierto por el Señor para recibir el mensaje de Pablo, y ella respondió con fe y acción inmediata. Su ejemplo nos anima a estar atentos y receptivos a la guía de Dios, permitiendo que su obra transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La vida de Lidia, desde su conversión hasta su hospitalidad, es un testimonio de fe activa y generosidad. Como la primera convertida en Europa y anfitriona de la iglesia en Filipos, su impacto en la expansión del cristianismo fue profundo. Lidia nos inspira a utilizar nuestros recursos y habilidades para apoyar la obra de Dios, a ser hospitalarios y generosos, y a estar siempre abiertos a la guía divina en nuestras vidas. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la fe y la hospitalidad pueden contribuir significativamente al crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Número 13. Marta, Lucas 10 y Juan capítulos del 11 al 12.
Marta es una figura significativa en el Nuevo Testamento, conocida por ser la hermana de María y Lázaro y por su destacada hospitalidad y fe. Su historia se narra en los Evangelios de Lucas y Juan, donde se ilustran su relación con Jesús y las lecciones valiosas que su vida y acciones ofrecen. Marta vivía en Betania, una aldea cerca de Jerusalén, con sus hermanos María y Lázaro. La familia era amiga cercana de Jesús, y su hogar servía como un refugio donde él a menudo se hospedaba. Marta es recordada especialmente por dos episodios significativos en los Evangelios, que muestran tanto su carácter como su profunda fe. El primer episodio se encuentra en Lucas 10, versículos del 38 al 42, donde Marta recibe a Jesús en su hogar. Mientras Marta se afana con los preparativos y el servicio, su hermana María se sienta a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Marta, preocupada y agobiada por las muchas tareas, se dirige a Jesús y le dice: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Jesús le responde con ternura: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10, versículos del 41 al 42. Este pasaje subraya la importancia del equilibrio entre el servicio y la devoción espiritual. Jesús no reprende a Marta por su servicio, sino que le señala la necesidad de priorizar su relación con Dios. Marta, aunque dedicada y servicial, necesita recordar que la comunión con Dios es fundamental. El segundo episodio destacado en la vida de Marta se encuentra en Juan 11, en el relato de la resurrección de Lázaro. Lázaro cae gravemente enfermo, y Marta y María envían un mensaje a Jesús, pidiendo su ayuda. Sin embargo, Jesús llega a Betania 4 días después de la muerte de Lázaro. Marta, al enterarse de la llegada de Jesús, va a su encuentro y le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11, versículos del 21 al 22. La respuesta de Jesús a Marta es una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento: «Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Marta, con una fe firme, responde: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Juan 11, versículos del 23 al 27. Este diálogo entre Marta y Jesús revela su profunda fe y comprensión de la identidad de Jesús como el Mesías. A pesar de su dolor y pérdida, Marta confía en el poder de Jesús y su capacidad para vencer la muerte. Su declaración de fe es un testimonio poderoso de su creencia en Jesús como el Hijo de Dios. El impacto de Marta en la historia del Evangelio es significativo. Su hospitalidad y disposición para servir muestran un corazón generoso y dedicado. A través de su interacción con Jesús, se resalta la importancia de equilibrar el servicio con la devoción espiritual. Marta nos enseña que, aunque el servicio es vital, la comunión con Dios es lo más esencial. La vida de Marta también nos ofrece lecciones sobre la fe y la confianza en Dios en medio de la adversidad. Su fe en Jesús, incluso frente a la muerte de su hermano, demuestra una confianza inquebrantable en el poder de Dios. La resurrección de Lázaro no solo fue un milagro que restauró a su familia, sino también un acto que glorificó a Dios y fortaleció la fe de muchos. En Juan 12, vemos nuevamente a Marta sirviendo en una cena que se ofrece en honor a Jesús en Betania, poco antes de su crucifixión. Mientras María ungía los pies de Jesús con perfume costoso, Marta continuaba sirviendo a los invitados. Este evento reafirma su papel constante como una anfitriona dedicada y servicial. La vida de Marta, desde su hospitalidad hasta su demostración de fe, es un testimonio de servicio y devoción. Su interacción con Jesús nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras responsabilidades con nuestra vida espiritual. Marta nos inspira a servir con generosidad y a confiar en Dios plenamente, sabiendo que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Su legado perdura como un ejemplo de cómo vivir una vida de servicio mientras mantenemos una profunda comunión con Dios. Número 12. María, Madre de Jesús,
Mateo capítulos del 1 al 2 y Lucas capítulos del 1 al 2. María, Madre de Jesús, es una figura central en el Nuevo Testamento y en la fe cristiana. Conocida por su humildad, obediencia y devoción a Dios, María desempeñó un papel crucial en el nacimiento y la crianza de Jesús, el Salvador del mundo. Su historia se narra principalmente en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se destaca su elección divina y su disposición a cumplir el plan de Dios. María era una joven judía de Nazaret, comprometida en matrimonio con José, un carpintero de la misma ciudad. Su vida dio un giro trascendental cuando el ángel Gabriel se le apareció, anunciando que había sido escogida por Dios para concebir y dar a luz a un hijo, a quien debía llamar Jesús. Gabriel le dijo: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1, versículo 28. María, sorprendida y confundida por el saludo, escuchó la explicación del ángel: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1, versículos del 30 al 31. A pesar de las implicaciones sociales y personales de ser una virgen encinta, María respondió con una fe y obediencia notables: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1, versículo 38. Su disposición a aceptar la voluntad de Dios sin vacilar destaca su humildad y confianza en Él. José, al enterarse del embarazo de María, consideró discretamente romper el compromiso para no exponerla a la deshonra pública. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció en sueños, confirmándole el origen divino del embarazo y animándole a tomar a María como su esposa. José obedeció, demostrando también su fe y devoción a Dios. María visitó a su prima Elizabeth, quien también estaba embarazada milagrosamente de Juan el Bautista. Al llegar, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de gozo, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1, versículo 42. En respuesta, María pronunció el Magnificat, un cántico de alabanza que exalta la grandeza y misericordia de Dios. El nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén, donde María y José habían viajado para empadronarse debido a un censo decretado por el emperador romano. Al no encontrar alojamiento, Jesús nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Pastores y magos del oriente vinieron a adorar al niño, reconociéndolo como el Mesías prometido. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2, versículo 19. María también desempeñó un papel vital en la crianza de Jesús, protegiéndolo y guiándolo en su crecimiento. Cuando Herodes buscó matar al niño, un ángel advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Después, regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, versículo 52. El impacto de María en la historia de la salvación es profundo. Como madre de Jesús, estuvo presente en momentos clave de su vida, desde su nacimiento hasta su ministerio y crucifixión. María es un ejemplo de humildad, obediencia y fe inquebrantable. Su disposición a aceptar el llamado de Dios y su devoción a su Hijo muestran su papel fundamental en el plan divino de redención. La vida de María es un testimonio de cómo Dios puede obrar a través de personas humildes y dispuestas. Su sí a Dios permitió el cumplimiento de las profecías mesiánicas y la llegada del Salvador al mundo. María es venerada en la tradición cristiana no solo por ser la madre de Jesús, sino también por su ejemplo de fe y su devoción total a la voluntad de Dios. María también es un modelo de amor maternal y cuidado. Su presencia en la vida de Jesús, desde la infancia hasta su ministerio y muerte, refleja un amor profundo y sacrificial. Estuvo junto a él en la cruz, soportando el dolor de ver a su hijo sufrir, demostrando una fortaleza y devoción extraordinarias. La reflexión sobre el papel de María nos enseña varias lecciones importantes. Primero, su vida subraya la importancia de la humildad y la disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente sus planes. Segundo, su fe y obediencia nos inspiran a confiar en Dios y a seguir sus mandatos con valentía y devoción. La vida de María,
desde su elección como madre de Jesús hasta su papel en la crianza del Salvador, es un testimonio de humildad, obediencia y fe inquebrantable. Su historia nos inspira a vivir con una disposición similar a aceptar la voluntad de Dios y a confiar en su plan para nuestras vidas. María, Madre de Jesús, es un ejemplo eterno de devoción y amor, y su legado perdura como una figura central en la narrativa cristiana de salvación y redención. Número 11. Esther, Libro de Esther. Esther es una figura central en el Antiguo Testamento, conocida por su valentía y sacrificio al salvar a su pueblo, los judíos, del exterminio. Su historia se narra en el libro de Esther, que describe cómo una joven judía se convierte en la reina de Persia y utiliza su posición para interceder por su pueblo en un momento de crisis. Esther, también conocida por su nombre hebreo Hadasá, era una joven judía que vivía en Susa, la capital del imperio persa, durante el reinado del rey Asuero, Jerjes. Huérfana de padre y madre, Esther fue criada por su primo Mardoqueo, quien trabajaba en la corte real. Su vida cambió drásticamente cuando el rey Asuero decidió buscar una nueva reina después de destituir a la reina Vasti. Esther, conocida por su belleza y gracia, fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes para participar en un concurso de belleza organizado por el rey. Esther ganó el favor de todos los que la veían, incluida Hegai, el encargado del harén del rey, y finalmente fue seleccionada como la nueva reina de Persia. Sin embargo, Esther mantuvo en secreto su origen judío, siguiendo el consejo de Mardoqueo. El conflicto central en la historia de Esther surge cuando Amán, un alto oficial del rey Asuero, se enfurece con Mardoqueo porque éste se niega a inclinarse ante él. Amán, lleno de odio hacia los judíos, convence al rey de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. La noticia de este decreto causa gran consternación entre los judíos, y Mardoqueo insta a Esther a intervenir ante el rey, advirtiéndole que su silencio no la protegería de la misma suerte que su pueblo. Uno de los actos de valentía más significativos de Esther fue su disposición a arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, lo cual era una violación de la ley que podía resultar en su muerte. Esther pidió a Mardoqueo y a los judíos de Susa que ayunaran y oraran por ella durante 3 días antes de tomar esta acción audaz. Al final del ayuno, Esther se vistió con sus mejores galas y se presentó ante el rey, quien le extendió su cetro de oro, señal de que su vida sería perdonada y que podía hablar. Esther, con gran sabiduría y tacto, invitó al rey y a Amán a un banquete, donde finalmente reveló su identidad judía y expuso el malvado plan de Amán para exterminar a su pueblo. Esther apeló al rey diciendo: «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si plaís al rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda». Esther 7, versículo 3. El rey, indignado al descubrir la traición de Amán, ordenó que fuera colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. El impacto de Esther en la historia de los judíos es inmenso. Su intervención no solo salvó a su pueblo del exterminio, sino que también revirtió el decreto de muerte, permitiendo a los judíos defenderse de sus enemigos. El rey emitió un nuevo decreto permitiendo a los judíos defenderse y atacar a quienes intentaran hacerles daño. Como resultado, los judíos prevalecieron sobre sus enemigos, y la celebración de esta victoria se conmemora en la festividad judía de Purim, que celebra la salvación y el coraje de Esther. La vida de Esther es un ejemplo notable de valentía, fe y sacrificio. Su disposición a arriesgar su vida para salvar a su pueblo demuestra un profundo sentido de deber y amor por su comunidad. Esther utilizó su posición de poder y favor real para abogar por aquellos que no podían defenderse, mostrando una valentía y determinación extraordinarias. La historia de Esther también resalta la importancia de la providencia divina. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su mano es evidente en la serie de eventos que llevaron a la salvación de los judíos. Desde la selección de Esther como reina hasta su intervención ante el rey, cada acontecimiento muestra cómo Dios obra a través de las circunstancias y las personas para cumplir su propósito. La reflexión sobre el papel de Esther nos enseña varias lecciones importantes. Primero, su historia subraya la importancia de actuar con valentía y fe, incluso en situaciones de gran riesgo. Esther no se dejó paralizar por el miedo, sino que confió en Dios y actuó con decisión.
Segundo, su vida muestra el poder del sacrificio personal por el bien de los demás. Esther puso su vida en peligro para salvar a su pueblo, un acto de amor y servicio desinteresado. Además, la historia de Esther subraya la importancia de la sabiduría y el tacto en la toma de decisiones. Esther no solo se presentó ante el rey, sino que también utilizó un enfoque estratégico al invitar primero al rey y a Amán a un banquete. Esta táctica permitió que se desarrollara un ambiente adecuado para revelar su petición y la traición de Amán de manera efectiva. La vida de Esther también nos enseña sobre la importancia de la identidad y la comunidad. A pesar de estar en una posición de poder en la corte persa, Esther no olvidó sus raíces ni su pueblo. Su valentía para revelar su identidad judía y abogar por su pueblo muestra un profundo sentido de lealtad y compromiso con su comunidad. La vida de Esther, desde su ascenso al trono como reina de Persia hasta su intervención para salvar a su pueblo, es un testimonio de valentía, fe y sacrificio. Su historia nos inspira a actuar con coraje y a utilizar nuestras posiciones de influencia para defender la justicia y proteger a los vulnerables. Esther nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos ser instrumentos de Dios para cumplir su voluntad y traer salvación y esperanza a aquellos que nos rodean. Su legado perdura como un ejemplo de liderazgo valiente y fe inquebrantable en la providencia divina. Número 10. Betsabé, Segunda de Samuel capítulos del 11 al 12 y Primera de Reyes capítulos del 1 al 2. Betsabé es una figura destacada en el Antiguo Testamento, conocida por ser la madre del rey Salomón y por su influencia significativa en la corte real de Israel. Su historia abarca momentos de gran controversia y redención, así como su papel crucial en la sucesión del trono de David. Betsabé era la esposa de Urías elitita, un soldado leal en el ejército del rey David. Su vida cambió drásticamente cuando David, desde la azotea de su palacio, la vio bañándose y quedó cautivado por su belleza. A pesar de que Betsabé estaba casada, David la mandó llamar y se acostó con ella, resultando en su embarazo. Para encubrir su adulterio, David intentó hacer que Urías volviera a casa y se acostara con su esposa, pero Urías, mostrando una lealtad inquebrantable a sus compañeros soldados, se negó a disfrutar de los privilegios del hogar mientras los otros estaban en el campo de batalla. Finalmente, David ordenó que Urías fuera puesto en el frente de batalla donde seguramente moriría, y así ocurrió. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa, y ella dio a luz a un hijo. Sin embargo, el profeta Natán confrontó a David por su pecado, pronunciando el juicio de Dios sobre él. Como resultado, el primer hijo de David y Betsabé murió. A pesar de este trágico comienzo, David consoló a Betsabé, y ella concibió y dio a luz a Salomón, a quien Dios amó y llamó Jedidías, que significa amado por el Señor. El impacto de Betsabé en la historia de Israel es significativo. Como madre de Salomón, uno de los reyes más sabios y prósperos de Israel, Betsabé jugó un papel crucial en la sucesión del trono. En Primera de Reyes capítulo 1, cuando el rey David era anciano y frágil, su hijo Adonías intentó usurpar el trono. Betsabé, recordando la promesa de David de que Salomón sería su sucesor, intervino de manera decisiva. Con la ayuda del profeta Natán, Betsabé fue ante David y le recordó su juramento. David, reafirmando su promesa, ordenó que Salomón fuera ungido como rey, asegurando así su sucesión al trono. La influencia de Betsabé en la corte real continuó durante el reinado de Salomón. En Primera de Reyes 2, Salomón honró a su madre, dándole un lugar de respeto y autoridad en su reino. La relación entre Betsabé y Salomón muestra un nivel de respeto y afecto que subraya su importancia en la vida de su hijo y en la estabilidad del reino. La vida de Betsabé es un ejemplo de redención y transformación. Aunque su historia comenzó con el pecado y la tragedia, su papel en la corte real y su influencia en la sucesión del trono reflejan cómo Dios puede obrar a través de situaciones complejas para cumplir sus propósitos. Betsabé, a pesar de sus circunstancias iniciales, se convirtió en una figura respetada y significativa en la historia de Israel. La historia de Betsabé también nos ofrece lecciones sobre el poder del arrepentimiento y la gracia. David, después de ser confrontado por Natán, se arrepintió sinceramente de su pecado, y aunque hubo consecuencias, Dios no lo desechó. La vida de Betsabé,
unida a la de David, se transformó, y de su unión surgió Salomón, quien llevó a Israel a una era de prosperidad y paz. Además, la intervención de Betsabé en la sucesión del trono subraya la importancia de la sabiduría y el coraje en la toma de decisiones críticas. Betsabé actuó con determinación y astucia para asegurar que la promesa de David se cumpliera, protegiendo así el futuro de Israel. La vida de Betsabé, desde su relación con David hasta su influencia en la corte real, es un testimonio de redención, sabiduría y el papel significativo que una persona puede jugar en el plan de Dios. Su historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la gracia y la determinación en la búsqueda de la justicia y la verdad. Betsabé nos inspira a reconocer que, a pesar de nuestros errores y desafíos, Dios puede obrar a través de nuestras vidas para cumplir sus propósitos divinos. Su legado perdura como una figura clave en la historia de Israel y en la narrativa bíblica de redención y gracia. Número 9. Abigail, Primera de Samuel capítulo 25. Abigail es una figura significativa en el Antiguo Testamento, reconocida por su sabiduría, diplomacia y valentía. Su historia se encuentra en el capítulo 25 de 1 Samuel, donde se destaca su papel crucial en prevenir un conflicto sangriento entre su esposo Nabal y David, quien más tarde se convertiría en rey de Israel. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre muy rico que vivía en Maón y tenía propiedades en Carmel. Nabal era conocido por ser duro y malvado en sus tratos, mientras que Abigail era descrita como una mujer inteligente y hermosa. La historia de Abigail se sitúa en un periodo de conflicto y tensión, cuando David y sus hombres estaban huyendo del rey Saúl. David y sus hombres habían protegido a los pastores y rebaños de Nabal en el desierto, y durante el tiempo de Esquila, David envió a algunos de sus hombres a pedir provisiones a Nabal como un gesto de reciprocidad por su protección. Nabal, en su arrogancia y desprecio, rechazó la solicitud de David de manera insultante, negándose a compartir sus provisiones. Este acto de ingratitud y desprecio enfureció a David, quien juró vengarse de Nabal y destruir a todos los hombres de su casa. Al enterarse de la situación, uno de los siervos de Nabal acudió a Abigail, describiéndole el peligro inminente. Abigail, demostrando una notable sabiduría y rapidez de acción, preparó rápidamente una generosa cantidad de provisiones, incluyendo pan, vino, ovejas, grano tostado, uvas pasas y higos, y se dirigió a encontrarse con David sin informar a Nabal. Cuando vio a David, Abigail se postró ante él y asumió la responsabilidad del agravio de Nabal, pidiendo perdón y apelando a la misericordia y justicia de David. En su discurso, Abigail reconoció a David como el futuro rey de Israel y profetizó su éxito y la seguridad de su reino bajo la protección de Dios. David, impresionado por la sabiduría y humildad de Abigail, aceptó su ofrenda y agradeció a Dios por enviarle a Abigail para prevenir el derramamiento de sangre y evitar que él tomara venganza por su propia mano. David le dijo: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y de vengarme por mi propia mano». Primera de Samuel 25, versículos del 32 al 33. El impacto de Abigail fue significativo. Su intervención no solo salvó la vida de muchos inocentes, sino que también evitó que David cometiera un acto de violencia que podría haber tenido graves consecuencias para su futuro reinado. La sabiduría y diplomacia de Abigail no solo desactivaron una situación peligrosa, sino que también ganaron el respeto y la gratitud de David. Poco después, cuando Nabal se enteró de lo que había sucedido, su corazón se desmayó y murió 10 días después, lo que David interpretó como un juicio divino. Al saber de la muerte de Nabal, David envió una propuesta de matrimonio a Abigail, quien aceptó y se convirtió en una de sus esposas. Abigail pasó de ser la esposa de un hombre insensato a ser la esposa de un futuro rey, demostrando que su sabiduría y virtud fueron recompensadas por Dios. La vida de Abigail es un ejemplo notable de cómo la sabiduría, la diplomacia y el coraje pueden cambiar el curso de los eventos y prevenir la violencia. Su disposición a intervenir en una situación peligrosa para proteger a su familia y a los hombres de David muestra su carácter fuerte y su capacidad para actuar decisivamente bajo presión. Abigail también nos enseña la importancia de la humildad y la capacidad de asumir la responsabilidad, incluso cuando no es directamente culpable.
Al asumir la culpa de Nabal y pedir perdón a David, Abigail mostró un profundo entendimiento de la justicia y la misericordia, y su discurso reflejó una fe en el plan y la protección de Dios. La historia de Abigail subraya el poder de la sabiduría y la diplomacia en la resolución de conflictos. Su habilidad para calmar la ira de David y evitar un derramamiento de sangre demuestra que la paz y la reconciliación son posibles incluso en las situaciones más tensas. Abigail nos inspira a buscar soluciones pacíficas y a actuar con sabiduría y valentía cuando enfrentamos desafíos. La vida de Abigail, desde su intervención en la disputa entre Nabal y David hasta su matrimonio con David, es un testimonio de sabiduría, diplomacia y valentía. Su papel en prevenir el derramamiento de sangre y su capacidad para actuar con decisión y humildad nos ofrecen un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría y la fe pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Abigail nos recuerda la importancia de la paz, la justicia y la acción decidida en momentos de crisis, y su historia sigue siendo una inspiración para todos los que buscan vivir con integridad y sabiduría. Número 8. Ana, Primera de Samuel capítulos del 1 al 2. Ana es una figura central en el Antiguo Testamento, conocida por ser la madre del profeta Samuel y un ejemplo destacado de fe, oración y dedicación. Su historia se desarrolla en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, donde se narra su angustia, su ferviente oración a Dios y el cumplimiento de sus promesas. Ana era una mujer israelita casada con Elcaná, un hombre piadoso que tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril, lo que le causaba un profundo dolor y sufrimiento. En la cultura israelita de la época, la esterilidad se consideraba una gran deshonra, y Penina provocaba a Ana constantemente debido a su falta de hijos. A pesar del amor y la preferencia de Elcaná por Ana, su dolor era inmenso. En su desesperación, Ana acudió al tabernáculo en Silo, donde derramó su corazón ante Dios en oración. Hizo un voto solemne: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1, versículo 11. Esta promesa indicaba que su hijo sería un nazareo, dedicado a Dios desde su nacimiento. El sacerdote Elí, al verla orar con tanta intensidad pero sin oír su voz, inicialmente pensó que estaba ebria. Sin embargo, Ana explicó que estaba orando con gran angustia y derramando su alma ante Dios. Elí, al comprender su situación, la bendijo y le deseó que Dios le concediera su petición. Ana se fue con una renovada paz en su corazón, confiando en que Dios escucharía su oración. Dios respondió a la ferviente oración de Ana, y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Fiel a su promesa, después de destetar a Samuel, lo llevó al tabernáculo en Silo y lo entregó al servicio de Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. Ana expresó su gratitud y alabanza a Dios en un cántico conocido como la oración de Ana, que refleja su profunda fe y alegría por la bondad de Dios. Primera de Samuel 2, versículos del 1 al 10. El impacto de Ana en la historia de Israel es significativo. Como madre del profeta Samuel, su dedicación y fe prepararon el camino para uno de los líderes más importantes de Israel. Samuel se convirtió en un profeta, juez y líder espiritual que desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo Saúl y luego David. Samuel ungió a David como rey, estableciendo la dinastía davídica de la cual, según la profecía, vendría el Mesías. La vida de Ana es un ejemplo notable de fe y dedicación. Su disposición a orar con fervor y hacer un voto solemne a Dios muestra su profunda confianza en el poder y la misericordia de Dios. Ana no solo oró por un hijo, sino que también estaba dispuesta a dedicarlo completamente al servicio de Dios, demostrando su compromiso total y su gratitud.
Ana también es un ejemplo de cómo abordar el sufrimiento y la desesperación. En lugar de rendirse a la desesperanza, llevó su dolor a Dios en oración, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la oración pueden traer consuelo y respuestas divinas. Su historia subraya la importancia de perseverar en la oración y confiar en la bondad y la soberanía de Dios. La influencia de Ana también se extiende a través del cántico que ella pronunció, el cual refleja temas de justicia, exaltación divina y la inversión de las circunstancias humanas. Este cántico tiene paralelos con el Magnificat de María en el Nuevo Testamento, indicando la continuidad de la alabanza y la fe en el plan redentor de Dios. El cántico de Ana es un poderoso testimonio de su fe y su comprensión del carácter de Dios. En él, Ana celebra la justicia divina, la misericordia de Dios hacia los humildes y la promesa de derribar a los poderosos. Este cántico no solo refleja su gratitud personal, sino que también tiene un significado profético, anticipando la obra redentora de Dios a través de la historia de Israel. La dedicación de Samuel al servicio de Dios desde una edad temprana también es un testimonio de la fe de Ana. Al entregar a su hijo al servicio del tabernáculo, Ana mostró una disposición a confiar plenamente en Dios para guiar y proteger a Samuel. Esta dedicación tuvo un impacto duradero en la vida de Samuel y en la historia de Israel. Samuel creció en el tabernáculo bajo la tutela de Elí, y desde joven, Dios lo llamó y lo utilizó como un profeta para guiar a Israel. El compromiso de Ana con su voto y su disposición a cumplirlo incluso cuando significaba separarse de su hijo muestra una fe profunda y una comprensión de la soberanía de Dios. Su ejemplo de cumplimiento fiel de un voto solemne a Dios destaca la importancia de la integridad y la fidelidad en nuestra relación con Dios. La historia de Ana también nos enseña sobre el poder de la oración intercesora. Ana no solo oró por su propio hijo, sino que su oración y dedicación tuvieron un impacto en toda la nación de Israel. La vida de Samuel, como resultado de la oración y dedicación de Ana, fue un testimonio del poder de la oración y la fe. Ana nos inspira a orar fervientemente y a confiar en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. La vida de Ana, desde su angustia por la esterilidad hasta su entrega de Samuel al servicio de Dios, es un testimonio de fe, oración y dedicación. Su historia nos enseña la importancia de llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, de cumplir nuestras promesas a Él y de confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Ana nos inspira a vivir con una fe profunda y a reconocer que nuestras oraciones sinceras pueden tener un impacto duradero en la obra de Dios en el mundo. Número 7. Ruth, libro de Ruth. Ruth es una figura central en el Antiguo Testamento, conocida por su lealtad, valentía y fe. Su historia se encuentra en el libro de Ruth, que narra un conmovedor relato de amor, redención y la providencia divina. Ruth, una mujer moabita, se convirtió en un miembro crucial del linaje de Israel al ser la bisabuela del rey David y, por extensión, una antepasada de Jesucristo. Ruth era una moabita, nacida en la tierra de Moab, un territorio al este del río Jordán. La historia de Ruth comienza con la familia de Elimelec, un israelita que, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, se trasladó a Moab debido a una hambruna en Belén de Judá. En Moab, los hijos de Elimelec se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orpa. Trágicamente, Elimelec y sus dos hijos murieron, dejando a Noemí, Ruth y Orpa viudas. Noemí, desolada por la pérdida de su esposo e hijos, decidió regresar a Belén después de escuchar que Dios había provisto alimento para su pueblo. Aunque Noemí instó a sus nueras a quedarse en Moab y encontrar nuevos esposos, Ruth demostró una lealtad inquebrantable. En uno de los discursos más conmovedores de la Biblia, Ruth dijo: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Ruth 1, versículos del 16 al 17. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí enfrentaron la dura realidad de ser viudas y extranjeras en una sociedad patriarcal. Ruth mostró su dedicación y disposición al trabajar en los campos para recolectar espigas y así sustentar a su suegra y a ella misma.
Providencialmente, Ruth terminó trabajando en el campo de Booz, un pariente cercano de Elimelec. Booz, impresionado por la lealtad y el esfuerzo de Ruth, mostró amabilidad y protección hacia ella. Noemí, reconociendo la oportunidad de redención para su familia, instruyó a Ruth a acercarse a Booz en el lugar de trilla, donde Ruth le pidió que la redimiera como pariente cercano. Booz, honrando las leyes de redención, aceptó con alegría y cumplió todos los procedimientos legales necesarios, incluyendo resolver la cuestión con un pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. Finalmente, Booz tomó a Ruth como esposa. De esta unión nació Obed, quien sería el padre de Isaí y abuelo del rey David. Así, Ruth, una moabita, se convirtió en un eslabón crucial en la línea de descendencia que llevaría al nacimiento de Jesucristo, destacando el plan inclusivo y redentor de Dios para toda la humanidad. La vida de Ruth es un testimonio notable de lealtad, valentía y la providencia divina. Su decisión de acompañar a Noemí a Belén, dejando atrás su tierra natal y sus dioses, muestra una fe profunda y un compromiso inquebrantable. Ruth no solo adoptó la fe de Israel, sino que también se dedicó a cuidar de Noemí con un amor sacrificial y una diligencia ejemplar. La providencia divina es evidente a lo largo de la historia de Ruth. Desde su encuentro providencial con Booz hasta su inclusión en el linaje de David, cada evento en la vida de Ruth refleja el cuidado y la dirección de Dios. Su historia subraya la importancia de confiar en la providencia de Dios, incluso en momentos de incertidumbre y adversidad. La lealtad de Ruth hacia Noemí y su disposición a trabajar arduamente en los campos muestran su carácter fuerte y su integridad. Booz reconoció estas cualidades y las honró, lo que finalmente llevó a la redención de Ruth y Noemí. Esta redención no solo proporcionó sustento y seguridad para ellas, sino que también aseguró la continuidad del linaje de Elimelec. Además, la historia de Ruth destaca el tema de la inclusión en el plan de Dios. A pesar de ser una extranjera, Ruth fue acogida y bendecida por Dios, mostrando que su amor y redención están disponibles para todos, independientemente de su origen. Esto prefigura el mensaje del Evangelio, que es inclusivo y redentor para todas las naciones. La vida de Ruth, desde su lealtad a Noemí hasta su papel como bisabuela del rey David, es un testimonio de fe, valentía y la providencia divina. Su historia nos enseña sobre la importancia de la lealtad, la fe en Dios y la confianza en su plan, incluso en tiempos difíciles. Ruth nos inspira a vivir con integridad, a servir a los demás con amor sacrificial y a confiar en la dirección y el cuidado providencial de Dios. Su legado perdura como un ejemplo poderoso de la gracia y la redención de Dios en la vida de aquellos que le siguen con un corazón fiel. Número 6. Débora, Jueces capítulos del 4 al 5. Débora es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento, conocida por su papel como jueza y profetisa de Israel. Su historia se narra en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces, en un tiempo en que Israel estaba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, y su comandante Sísara. Débora se destaca no solo por su liderazgo político y militar, sino también por su profunda fe y valentía. Débora vivía en la región montañosa de Efraín, entre Ramá y Betel. Se sentaba bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, donde los israelitas acudían a ella para resolver disputas y recibir orientación. Su papel como jueza implicaba una combinación de liderazgo judicial y espiritual, lo que la distinguía en una época en la que los jueces eran los líderes principales de Israel. Como profetisa, Débora hablaba en nombre de Dios, proporcionando dirección y consejo divino al pueblo. El contexto de su liderazgo se sitúa en un periodo de crisis. Israel estaba oprimido por Jabín durante 20 años y el pueblo clamaba a Dios por ayuda. En respuesta, Dios levantó a Débora como líder. En una de sus funciones proféticas, Débora convocó a Barak, un líder militar, y le transmitió la instrucción divina de reunir un ejército de 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentarse a las fuerzas de Sísara en el monte Tabor. Barak, aunque dispuesto a obedecer, se mostró reacio a ir a la batalla sin la presencia de Débora, lo que subraya su confianza en su liderazgo y en la conexión de Débora con Dios. Débora accedió a acompañarlo, pero profetizó que la victoria final sobre Sísara sería dada a una mujer. Uno de los actos de valentía más significativos de Débora fue su liderazgo en la batalla contra Sísara.
Las fuerzas de Sísara incluían 900 carros de hierro, una fuerza militar formidable. Sin embargo, Débora, confiando en la promesa de Dios, instó a Barak y a su ejército a descender del monte Tabor para enfrentarse al ejército cananeo. Dios intervino, y un torrente desbordó el río Sison, provocando que los carros de Sísara quedaran atascados en el barro, desbaratando al ejército enemigo. Sísara huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, una mujer kenita. Jael, cumpliendo la profecía de Débora, mató a Sísara mientras dormía, asegurando así la victoria para Israel. El impacto de Débora en la historia de Israel es profundo. Su liderazgo no solo llevó a la liberación de Israel de la opresión cananea, sino que también estableció un periodo de 40 años de paz. Su papel como jueza y profetisa demuestra que Dios puede levantar líderes valientes y sabios en tiempos de necesidad, independientemente de su género. La vida de Débora es un ejemplo notable de valentía y liderazgo en tiempos de crisis. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Su disposición a asumir el liderazgo en un momento de gran peligro muestra una confianza inquebrantable en Dios y en su misión divina. Débora no solo lideró a Israel en la batalla, sino que también inspiró a otros, como Barak, a actuar con valentía y fe. La valentía de Débora se destaca en su disposición a acompañar a Barak en la batalla, a pesar del peligro. Su confianza en la promesa de Dios y su disposición a actuar en base a esa confianza, incluso en circunstancias desafiantes, es un ejemplo poderoso de fe en acción. Débora sabía que la batalla no sería ganada por la fuerza humana, sino por la intervención divina, y su fe inquebrantable en esta verdad la capacitó para liderar con valentía. Además, la sabiduría de Débora se refleja en su capacidad para juzgar y resolver disputas, así como en su liderazgo estratégico en la batalla. Su habilidad para discernir la voluntad de Dios y comunicarla efectivamente al pueblo fue crucial para su éxito. La canción de Débora, registrada en Jueces 5, celebra esta victoria y es uno de los poemas más antiguos y notables de la Biblia. La canción no solo agradece a Dios por la victoria, sino que también alaba a aquellos que se ofrecieron voluntariamente para luchar y reprende a las tribus que no respondieron al llamado a la batalla. La vida de Débora, desde su papel como jueza y profetisa hasta su liderazgo en la batalla contra Sísara, es un testimonio de valentía y liderazgo en tiempos de crisis. Su disposición a liderar con coraje y sabiduría, y su confianza inquebrantable en Dios, ofrecen un ejemplo poderoso de cómo vivir con integridad y fe. Débora nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios en todas nuestras decisiones y de actuar con valentía y fe en cumplimiento de su voluntad. Su historia es una inspiración para todos los que buscan liderar con integridad y confianza en el poder y la promesa de Dios. Número 5. Lea, Génesis capítulos del 29 al 30. Lea es una figura significativa en el Antiguo Testamento, conocida por ser la primera esposa de Jacob y la madre de 6 de las 12 tribus de Israel. Su historia, que se desarrolla en los capítulos 29 y 30 de Génesis, está llena de desafíos, resiliencia y bendiciones. Lea era la hija mayor de Labán y hermana de Raquel. Su vida cambió drásticamente cuando Jacob llegó a la casa de Labán, huyendo de la ira de su hermano Esaú. Jacob se enamoró profundamente de Raquel y acordó trabajar 7 años para Labán a cambio de su mano en matrimonio. Sin embargo, en la noche de la boda, Labán engañó a Jacob dándole a Lea en lugar de Raquel. Jacob no descubrió el engaño hasta la mañana siguiente. Labán justificó su acción diciendo que en su cultura no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Para casarse también con Raquel, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para Labán. A pesar de ser la primera esposa de Jacob, Lea no fue la preferida. Jacob amaba más a Raquel, lo que causó un profundo dolor a Lea. Sin embargo, Dios vio la aflicción de Lea y la bendijo con hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Lea dio a luz a 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Isaacar y Zabulón, y una hija llamada Dina. Cada uno de estos hijos desempeñó un papel crucial en la formación de las tribus de Israel. El impacto de Lea en la historia de Israel es profundo. Como madre de 6 de las 12 tribus de Israel, su descendencia formó una parte significativa del pueblo de Dios. Rubén, el primogénito, aunque perdió su primogenitura por su falta de juicio, fue el ancestro de la tribu de Rubén. Simeón y Leví fueron los ancestros de las tribus de Simeón y Leví, respectivamente. La tribu de Leví fue especialmente importante, ya que los levitas fueron designados como la tribu sacerdotal, encargados de las funciones religiosas en Israel. Judá, uno de los hijos de Lea, se destacó de manera especial. La tribu de Judá se convirtió en una de las más importantes de Israel, y de ella surgieron figuras significativas como el rey David y, finalmente, Jesús de Nazaret. La bendición de Jacob sobre Judá indicó que el cetro no se apartaría de Judá, y que de esta tribu vendría el gobernante eterno, Génesis 49, versículo 10. Así, a través de Judá, Lea se convirtió en una antepasada directa del Mesías. Isaacar y Zabulón también jugaron roles importantes en la historia de Israel. La tribu de Isaacar fue conocida por su sabiduría y conocimiento de los tiempos, mientras que la tribu de Zabulón se destacó por su valentía y habilidades en el comercio marítimo. La vida de Lea es un ejemplo de resiliencia y bendición en medio de la adversidad. A pesar de no ser la esposa preferida y de enfrentar el dolor de la falta de amor de Jacob, Lea fue bendecida con una gran descendencia. Sus hijos se convirtieron en los patriarcas de 6 de las 12 tribus de Israel, y su legado perdura a lo largo de la historia bíblica. Lea también es un ejemplo de cómo Dios ve y valora a aquellos que son ignorados o menospreciados por los demás. Dios escuchó el clamor de Lea y la bendijo abundantemente, mostrando que su amor y su favor no dependen de la aprobación humana, sino de su gracia divina. La vida de Lea nos enseña que Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas, incluso en situaciones difíciles y dolorosas. En resumen, la vida de Lea, desde su matrimonio con Jacob hasta su papel como madre de 6 de las tribus de Israel, es un testimonio de resiliencia, bendición y la fidelidad de Dios. Su impacto en la historia de Israel es profundo, y su descendencia dejó una huella imborrable en el pueblo de Dios. Lea nos inspira a confiar en la providencia de Dios, a perseverar en medio de las dificultades y a reconocer que nuestras vidas pueden tener un impacto significativo en el cumplimiento de los planes divinos. Su historia es un recordatorio de que Dios ve y valora a cada uno de nosotros, y que sus bendiciones pueden surgir de los momentos más inesperados. Número 4. Raquel, Génesis capítulos del 29 al 35. Raquel es una figura central en el Antiguo Testamento, conocida por ser la amada esposa de Jacob y la madre de José y Benjamín. Su historia se desarrolla en los capítulos 29 al 35 de Génesis, donde se destaca su belleza, su amor por Jacob y su influencia en la historia de Israel. Raquel era la hija menor de Labán y la hermana de Lea. Jacob conoció a Raquel cuando huyó de la ira de su hermano Esaú y llegó a Padán Aram, la tierra de sus parientes. Al verla junto al pozo donde daba de beber a las ovejas de su padre, Jacob quedó profundamente enamorado de ella. Trabajó durante 7 años para Labán con el fin de ganar la mano de Raquel en matrimonio, pero Labán engañó a Jacob, dándole a Lea, la hermana mayor, en lugar de Raquel. Jacob, decidido a casarse con Raquel, acordó trabajar otros 7 años para Labán. Finalmente, Raquel se convirtió en su esposa, y Jacob la amó más que a Lea. Raquel enfrentó varios desafíos en su vida. Aunque era la esposa preferida de Jacob, tuvo dificultades para concebir, lo que la llevó a una profunda angustia y desesperación. Envidia a su hermana Lea, quien le dio varios hijos a Jacob. Raquel clamó a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero», Génesis 30, versículo 1. En respuesta, Jacob le recordó que era Dios quien controlaba la fertilidad. En su desesperación, Raquel ofreció a su sierva Bilha a Jacob para que tuviera hijos a través de ella. Bilha dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí, a quienes Raquel consideraba como propios. Finalmente, Dios escuchó las súplicas de Raquel y le permitió concebir. Dio a luz a José, cuyo nombre significa que Dios añada, reflejando su esperanza de tener más hijos.
José se convertiría en una figura crucial en la historia de Israel, conocido por su integridad y sabiduría, y eventualmente salvaría a su familia y a Egipto de una gran hambruna. El segundo hijo de Raquel, Benjamín, nació en circunstancias trágicas. Durante el viaje de regreso a Canaán, Raquel entró en trabajo de parto cerca de Efrata, Belén. El parto fue difícil y Raquel murió al dar a luz. Con sus últimas palabras, llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor, pero Jacob lo renombró Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel fue enterrada en el camino a Efrata, y su tumba se convirtió en un lugar conmemorativo. El impacto de Raquel en la historia de Israel es significativo. Como madre de José y Benjamín, su legado se perpetúa a través de sus hijos. José, en particular, desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llegó a ser el segundo en comando en Egipto. Utilizó su posición para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna, manteniendo la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería numerosa y bendecida. Benjamín también tuvo una importancia considerable en la formación de las tribus de Israel. La tribu de Benjamín fue una de las 12 tribus de Israel y produjo figuras notables como el rey Saúl y el apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso. La influencia de Raquel se extendió a través de sus descendientes, afectando la historia y el destino de Israel de manera profunda. La vida de Raquel es un testimonio de amor, sufrimiento y fe. Su historia refleja los desafíos de la infertilidad y la rivalidad fraterna, así como la perseverancia en la fe y la oración. Raquel nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios incluso en medio de las dificultades y las desilusiones. Su amor por Jacob y su deseo ferviente de tener hijos muestran su profundo anhelo de cumplir su papel en la promesa de Dios a Abraham y su descendencia. La historia de Raquel también subraya la importancia de la maternidad en la narrativa bíblica. Aunque enfrentó grandes desafíos y dolor, su papel como madre de José y Benjamín fue fundamental para el cumplimiento del plan divino. La vida de Raquel nos recuerda que Dios puede obrar en medio de nuestras luchas y que nuestras oraciones y esperanzas son escuchadas por Él. La vida de Raquel, desde su encuentro con Jacob hasta su muerte al dar a luz a Benjamín, es un testimonio de amor, fe y perseverancia. Su impacto en la historia de Israel, a través de sus hijos José y Benjamín, es profundo y duradero. Raquel nos inspira a confiar en el plan de Dios, a perseverar en la fe y a reconocer el valor y la importancia de nuestras contribuciones a su obra. Su historia es una parte vital de la narrativa bíblica de la promesa y la redención, y continúa resonando como un ejemplo de la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo. Número 3. Rebeca, Génesis capítulos del 24 al 27. Rebeca es una figura central en el libro de Génesis, conocida por ser la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esaú. Su historia se desarrolla en los capítulos 24 al 27 de Génesis, donde se describe su vida, su papel en el linaje de Abraham y su influencia en la historia de Israel. Rebeca era la hija de Betuel, un arameo de Padán Aram y hermana de Labán. Su vida cambió cuando el siervo de Abraham fue enviado en busca de una esposa para Isaac, el hijo de su amo. El siervo, obedeciendo las instrucciones de Abraham, viajó a la ciudad de Nahor y oró a Dios pidiendo una señal clara para identificar a la mujer adecuada. La señal sería que la joven ofreciera agua no solo a él, sino también a sus camellos. Rebeca, mostrando su carácter servicial y amable, ofreció agua al siervo y a sus camellos, cumpliendo así la señal divina. El siervo la reconoció como la respuesta a su oración y le dio joyas de oro, explicando su misión. Rebeca aceptó la propuesta y, con el consentimiento de su familia, dejó su hogar para casarse con Isaac. Este acto de valentía y fe, al dejar todo lo que conocía para unirse a un hombre desconocido, demuestra su disposición a seguir el plan de Dios. Isaac amó profundamente a Rebeca, y su matrimonio fue bendecido por Dios. Sin embargo, Rebeca, al igual que Sara, enfrentó el desafío de la esterilidad durante los primeros 20 años de su matrimonio. Isaac oró fervientemente a Dios por su esposa, y Dios respondió a su oración, permitiendo que Rebeca concibiera. Durante su embarazo, Rebeca experimentó una gran agitación en su vientre y consultó a Dios, quien le reveló que llevaba gemelos y que 2 naciones se dividirían de su seno.
Dios también le dijo que el mayor serviría al menor, Génesis 25, versículo 23. Rebeca dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, era un hábil cazador y hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en casa. Isaac favorecía a Esaú por su habilidad en la caza, pero Rebeca favorecía a Jacob, quizás recordando la profecía que Dios le había dado. La influencia de Rebeca en la continuación del linaje de Abraham es significativa. Ella jugó un papel crucial en el cumplimiento de la profecía de que el mayor serviría al menor. Cuando Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, decidió bendecir a Esaú antes de morir, Rebeca intervino. Ella ayudó a Jacob a disfrazarse como Esaú, cubriéndolo con pieles de cabra para simular la piel vellosa de su hermano y preparando el guiso que Isaac había pedido. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac y recibió la bendición destinada a Esaú, que incluía el liderazgo y la promesa de prosperidad. Aunque el engaño de Rebeca y Jacob tuvo consecuencias familiares dolorosas, incluyendo la ira de Esaú y la eventual separación de Jacob de su hogar, fue un cumplimiento de la palabra de Dios. Jacob, quien más tarde sería conocido como Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus de Israel, asegurando la continuidad del linaje de Abraham. La vida de Rebeca es un ejemplo complejo de fe, valentía y la influencia en el plan divino. Su disposición a dejar su hogar y su familia para casarse con Isaac muestra una fe profunda y una obediencia a la voluntad de Dios. Su intervención en la bendición de Jacob, aunque cuestionable en términos éticos, refleja su compromiso con la profecía divina y su papel activo en el cumplimiento del plan de Dios. La historia de Rebeca también destaca la importancia de la oración y la búsqueda de la guía divina en momentos de incertidumbre. Su consulta a Dios durante su embarazo y la respuesta que recibió muestran su dependencia de Dios y su deseo de comprender su voluntad. La vida de Rebeca, desde su encuentro con el siervo de Abraham hasta su papel en la bendición de Jacob, es un testimonio de fe y valentía. Su influencia en la continuación del linaje de Abraham y en la formación del pueblo de Israel es fundamental. Rebeca nos enseña sobre la importancia de seguir el plan de Dios, incluso en medio de desafíos y decisiones difíciles, y sobre la confianza en su propósito y promesas. Su historia es un recordatorio de que Dios puede obrar a través de nuestras vidas de maneras sorprendentes y que nuestra fe y obediencia pueden tener un impacto duradero en el cumplimiento de su plan. Número 2. Sara, Génesis capítulos del 17 al 21. Sara, originalmente llamada Sarai, es una figura central en el Antiguo Testamento, conocida por ser la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Su historia, que se desarrolla en los capítulos 17 al 21 de Génesis, es un relato de fe, paciencia y la fidelidad de Dios a sus promesas. Sara nació en Ur de los Caldeos y se casó con Abram, quien luego sería llamado Abraham. Ambos vivieron en Harán antes de recibir el llamado de Dios a ir a la tierra de Canaán. A pesar de su belleza, Sara enfrentó un gran desafío personal, era estéril y no podía tener hijos. Esto era un dolor profundo en una cultura que valoraba enormemente la maternidad. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, esta promesa parecía imposible de cumplir debido a la esterilidad de Sara y la avanzada edad de ambos. A los 90 años, Sara aún no tenía hijos, y la duda y la desesperación comenzaron a afectarla. En un momento de desesperación, Sara ofreció a su sierva Agar a Abraham para que pudiera tener un hijo a través de ella. Este acto resultó en el nacimiento de Ismael, pero también trajo tensiones y conflictos dentro de la familia. La promesa de Dios, sin embargo, no fue olvidada. En Génesis 17, Dios cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, y reafirmó su promesa de que ella sería madre de naciones y reyes. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Dios prometió que Sara tendría un hijo propio. En Génesis 18, cuando 3 visitantes divinos confirmaron que Sara tendría un hijo al año siguiente, ella se rió incrédulamente, diciendo, «¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?» Génesis 18, versículo 12. Sin embargo, el Señor respondió, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, versículo 14.
Dios cumplió su promesa. En Génesis 21, Sara concibió y dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, reflejando tanto la incredulidad inicial de Sara como el gozo que experimentaron al ver cumplida la promesa de Dios. Este evento marcó un hito en la historia de Israel, ya que Isaac sería el heredero de las promesas divinas hechas a Abraham y el patriarca de una nación que Dios había prometido bendecir. El impacto de Sara es inmenso, no solo como la madre de Isaac, sino también como un ejemplo de fe y paciencia. Aunque experimentó dudas y dificultades, su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Sara esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, y su historia nos enseña la importancia de confiar en el tiempo y los planes de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Sara también juega un papel crucial en la formación del pueblo de Israel. A través de Isaac, la línea de descendencia prometida continuó, y eventualmente, a través de Jacob, Israel, se formaron las 12 tribus de Israel. La historia de Sara y Abraham establece la base de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel, una relación caracterizada por promesas, fe y fidelidad divina. La vida de Sara también nos ofrece lecciones sobre la paciencia y la esperanza. A pesar de sus dudas y errores, Sara finalmente experimentó la alegría del cumplimiento de la promesa de Dios. Su risa, primero de incredulidad y luego de gozo, refleja la transformación que puede ocurrir cuando confiamos en Dios y esperamos en su fidelidad. Su historia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor duda y desesperación, Dios puede obrar milagros y cumplir sus promesas. La vida de Sara, desde su infertilidad hasta convertirse en la madre de Isaac, es un testimonio de fe, paciencia y la fidelidad de Dios. Su disposición a seguir a Abraham y confiar en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias desalentadoras, nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo vivir con esperanza y confianza en Dios. Sara nos inspira a esperar pacientemente en el cumplimiento de las promesas divinas, recordándonos que para Dios no hay nada imposible. Su historia es fundamental para la narrativa bíblica de la promesa y la redención, y continúa resonando como un ejemplo de la fe inquebrantable en el plan de Dios. Número 1. Eva, Génesis capítulos del 2 al 3. Eva es una figura central en el relato de la creación del libro de Génesis y es conocida como la primera mujer y la madre de todos los vivientes. Su historia se desarrolla en los capítulos 2 y 3 de Génesis, donde se describe su creación, su vida en el jardín del Edén y su papel en la caída de la humanidad. Eva fue creada por Dios a partir de una costilla de Adán, el primer hombre, para ser su compañera. En Génesis 2, versículos del 18 al 22, Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Así, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas y formó a Eva, quien fue presentada a Adán como su esposa. Adán reconoció la conexión especial entre ellos, diciendo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Génesis 2, versículo 23. En el jardín del Edén, Eva vivía en un estado de inocencia y armonía con Dios y con Adán. Tenían acceso a todos los árboles del jardín, excepto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había advertido que comer del fruto de este árbol resultaría en la muerte. Génesis 2, versículos del 16 al 17. Sin embargo, la serpiente, que era más astuta que cualquier otro animal del campo, tentó a Eva, cuestionando la veracidad de la advertencia de Dios y sugiriendo que comer del fruto prohibido les daría conocimiento y los haría como Dios. Eva, seducida por las palabras de la serpiente y atraída por el aspecto del fruto, decidió comerlo. Luego, dio también a su marido, Adán, y él comió. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, lo que los llevó a sentirse avergonzados y a cubrirse con hojas de higuera. Génesis 3, versículos del 6 al 7. Este acto de desobediencia a Dios resultó en consecuencias significativas para ellos y para toda la humanidad. Dios confrontó a Adán y Eva por su desobediencia, y como resultado, fueron expulsados del jardín del Edén. A Eva se le dijo que experimentaría dolor en el parto y que su deseo sería para su marido, quien la gobernaría.
A Adán se le dijo que la tierra sería maldita por su causa y que tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento. El impacto de Eva es inmenso, ya que es considerada la madre de todos los vivientes. Su papel en la narrativa de la creación y la caída es fundamental para entender la condición humana según la perspectiva bíblica. A través de Eva y Adán se introduce el concepto de pecado original que afecta a toda la humanidad. Este evento establece la necesidad de redención y la promesa de un Salvador que se desarrolla a lo largo de la Biblia. Eva, siendo la primera mujer, también destaca la importancia de la relación entre hombres y mujeres en el plan de Dios. Su creación a partir de Adán subraya la idea de complementariedad y unidad en el matrimonio. Aunque su desobediencia llevó a la caída, su historia también señala la esperanza de redención y restauración. La reflexión sobre la influencia de Eva en la narrativa de la creación y la caída nos lleva a considerar varias lecciones importantes. Primero, su historia nos recuerda la realidad del libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. La tentación y la desobediencia de Eva muestran cómo la duda y el deseo pueden llevarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Este relato nos invita a confiar en la sabiduría y bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos tentaciones y desafíos. Segundo, la experiencia de Eva resalta la gravedad del pecado y su impacto en la relación con Dios y entre los seres humanos. La separación de Dios que resultó de su desobediencia es un tema recurrente en la Biblia, que se resuelve finalmente a través de la obra redentora de Jesucristo. La promesa de un Redentor, mencionada en Génesis 3, versículo 15, apunta a la esperanza de restauración y salvación para toda la humanidad. Tercero, la historia de Eva subraya la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la reconciliación con Dios. A pesar de su caída, la narrativa bíblica avanza hacia la redención y la restauración de la humanidad a través de Cristo. Este mensaje de esperanza y redención es fundamental para la fe cristiana. La vida de Eva, desde su creación hasta su papel en el jardín del Edén y su participación en la caída, es un testimonio de la complejidad de la condición humana y la necesidad de redención. Su historia nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, la gravedad del pecado y la esperanza de salvación a través de Jesucristo. Eva nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en su plan y su promesa de redención.